La explosión sacudió el apartamento de Marcus Chen a las 3:47 de la madrugada, arrancándolo de un sueño donde manos plateadas lo alcanzaban desde las estrellas. Y por un momento de confusión absoluta no supo si el estruendo pertenecía a la pesadilla o a la realidad hasta que el olor a ozono y metal quemado invadió sus fosas nasales y comprendió con claridad aterradora que algo había impactado contra el techo de su edificio en el centro de Seattle. Marcus se levantó tambaleándose, sus 32 años de investigador en xenobiología teórica nunca lo habían preparado para esto, para el momento en que la teoría se volviera carne y sangre. Porque eso era exactamente lo que vio cuando abrió la puerta de su departamento y subió corriendo las escaleras de emergencia hacia la azotea. Sangre. Pero no roja como la humana, sino de un azul luminiscente que dejaba un rastro fosforescente en los escalones de concreto. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras empujaba la puerta de acceso al techo, el metal caliente bajo su palma, y allí, entre los escombros de lo que parecía ser una cápsula de escape del tamaño de un automóvil compacto, construida con un material que parecía absorber la luz de la ciudad en lugar de reflejarla, estaba ella. La criatura, no la mujer, porque a pesar de todo su entrenamiento científico no podía pensar en ella como otra cosa, yacía entre fragmentos de tecnología destrozada, su cuerpo era humanoidamente imposible. Piel que oscilaba entre tonos de plata y violeta profundo como si no pudiera decidir qué color ser, cabello que flotaba alrededor de su cabeza en mechones que desafiaban la gravedad formando una corona etérea, extremidades demasiado largas y elegantes, articuladas en lugares que no correspondían exactamente a la anatomía humana pero lo suficientemente cercanas como para resultar inquietante en su familiaridad. Sus ojos se abrieron cuando Marcus se acercó, y eran pozos de oscuridad absoluta salpicados de lo que parecían constelaciones enteras, galaxias en miniatura girando en sus iris, y lo miraron con una mezcla de dolor, miedo y algo más, algo que él reconoció como determinación férrea. «Ayuda», dijo ella, y su voz era un coro de armónicos imposibles que hizo vibrar algo primitivo en el centro de su cerebro, «vienen por mí, vienen por todos». Marcus no tuvo tiempo de procesar esas palabras porque en ese instante el cielo nocturno se iluminó con 3 esferas de luz que descendían como meteoritos controlados, frenando a velocidades que debían haber convertido a cualquier ocupante en pulpa pero que se detuvieron con precisión quirúrgica a 20 metros sobre el edificio, proyectando haces de luz escarlata que barrieron la azotea con intención claramente hostil. El instinto reemplazó al pensamiento racional. Marcus se agachó, pasó sus brazos bajo el cuerpo sorprendentemente ligero de la mujer extraterrestre, pesaba quizás 40 kilos a pesar de medir casi 2 metros, y corrió hacia la puerta mientras el primer pulso de energía vaporizaba el lugar exacto donde ella había estado segundos antes, convirtiendo el concreto en vidrio fundido. Bajaron las escaleras en una danza caótica de pasos apresurados y respiraciones entrecortadas, la sangre azul de ella manchando su camiseta de los Mariners, y Marcus podía escuchar voces amplificadas arriba. No en inglés ni en ningún idioma humano sino en patrones de sonido que hacían doler sus tímpanos, y supo con certeza visceral que fuera lo que fuera que perseguía a esta mujer del espacio, no venían en son de paz. «Mi departamento», jadeó mientras llegaban al 5º piso, «necesito mi equipo, necesito saber qué está pasando». Ella asintió, un gesto universal que atravesaba las barreras de especies, y cuando la depositó en su sofá gastado, rodeada de torres de libros académicos y pantallas mostrando simulaciones de formas de vida hipotéticas que ahora parecían ridículamente primitivas, ella habló de nuevo, esta vez con menos dolor y más urgencia. «Soy Lyra, 7 del Consorcio de Mundos Observados, y he cometido el mayor crimen de mi civilización. He revelado la verdad sobre la humanidad». Marcus sintió que el piso se inclinaba bajo sus pies mientras conectaba su tablet y comenzaba a escanear las heridas de ella con el equipo médico que mantenía para sus experimentos con cultivos celulares. Sus manos temblaban pero su mente ya estaba organizando la información en categorías: xenobiología, primer contacto, situación de amenaza, necesidad de protección. ¿Qué verdad?, preguntó mientras aplicaba presión en una herida de su costado que brillaba con ese azul antinatural. La sangre era más densa que la humana, casi gelatinosa. Lyra, 7 lo miró con esos ojos de galaxias giratorias y dijo algo que cambiaría todo lo que Marcus creía saber sobre el lugar de la humanidad en el cosmos, que ustedes son la especie más peligrosa que el universo ha conocido jamás, y que el consorcio lleva 500 de sus años manteniéndolos en cuarentena, desviando sus señales al espacio, saboteando sus programas espaciales, asegurándose de que nunca, jamás abandonen este sistema solar. El apartamento tembló cuando algo pesado aterrizó en el techo sobre ellos, y polvo de yeso cayó del cielo raso como nieve sucia. Marcus procesaba las palabras de Lyra, 7 mientras su entrenamiento científico luchaba contra la enormidad de la revelación.
500 años de interferencia, la paradoja de Fermi resuelta de la manera más siniestra posible. La humanidad no estaba sola pero estaba prisionera. ¿Por qué? Logró preguntar mientras arrastraba una estantería para bloquear la puerta, un gesto patético contra tecnología que podía viajar entre las estrellas pero que lo hacía sentir ligeramente menos impotente. ¿Por qué somos peligrosos? Apenas podemos llegar a Marte. Lyra, 7 intentó sentarse haciendo una mueca de dolor, y cuando habló su voz tenía un matiz de algo que podría haber sido admiración o terror. Marcus no estaba seguro, porque no se rinden nunca jamás. He estudiado 10.000 especies en 100.000 mundos y ninguna, tiene la capacidad humana para la adaptación desesperada, para convertir cada derrota en aprendizaje, cada trauma en motivación. Otras especies se rinden cuando las probabilidades están en su contra. Ustedes calculan las probabilidades, las comprenden perfectamente y luego las ignoran y atacan de todos modos. Es aterrador. Es hermoso. Es completamente irracional y precisamente por eso funciona. Un sonido de metal siendo desgarrado vino del techo y Marcus supo que tenían quizás 2 minutos antes de que los perseguidores de Lyra, 7 los alcanzaran. Tomó una decisión en una fracción de segundo, el tipo de decisión que probablemente demostraba exactamente el punto que ella estaba haciendo. Agarró su laptop, descargó cada archivo que tenía sobre tecnología teórica de propulsión. Envió un mensaje encriptado a su red de colegas alrededor del mundo con el título: "No es un simulacro, contacto confirmado, distribuyan todo", y luego tomó a Lyra, 7 de nuevo en sus brazos. Si somos tan peligrosos, dijo mientras salía al corredor donde sus vecinos comenzaban a asomarse, confundidos por el ruido, entonces demostrémosles por qué. Lo que Marcus hizo a continuación fue una combinación de pensamiento rápido, conocimiento de la arquitectura urbana de Seattle, y pura terquedad humana. Corrió hacia el departamento de la señora Chen sin parentesco. Solo una coincidencia que siempre los había hecho reír, una mujer de 80 años que había sido ingeniera aeroespacial en Boeing y que mantenía su mente afilada jugando ajedrez en línea contra grandes maestros. Cuando ella abrió la puerta en bata y con expresión de curiosidad más que de miedo, Marcus apenas tuvo que decir "necesito tu ayuda", es real, para que ella viera a Lyra, 7 en sus brazos y su rostro arrugado se transformara en una expresión de absoluta fascinación científica. «Dios santo», susurró, «es extraterrestre, perseguida, herida y portadora de información que cambia todo», respondió Marcus mientras entraba, «y necesito tu conexión con los túneles de mantenimiento del edificio». La señora Chen no perdió ni un segundo en preguntas innecesarias, se dirigió directamente a su closet, sacó un esquema arquitectónico amarillento del edificio, porque por supuesto que tendría algo así, y señaló un acceso de ventilación que conectaba con el sistema de alcantarillado antiguo de la ciudad. Construido en 1952, suficientemente amplio para una persona, te llevará 6 bloques al norte hasta el sistema de metro. Arriba, el sonido de explosiones controladas indicaba que los perseguidores estaban atravesando el edificio piso por piso. Marcus depositó a Lyra, 7 suavemente y se giró hacia la anciana ingeniera. «Señora Chen, esto va a sonar demente, pero necesito que haga algo por mí». Ella sonrió una sonrisa que había visto décadas de innovación y desafío. «Hijo, trabajé en los programas que intentaron llevarnos a las estrellas. Si alguien está saboteándonos, dime cómo puedo ayudar a arruinar su día». Marcus le explicó en 30 segundos: distribuir la información, contactar a cada científico, cada agencia de noticias, cada plataforma en línea, hacer imposible que el consorcio volviera a meter al genio en la botella. Los ojos de la señora Chen brillaron con un fuego que desmentía su edad. «Tengo amigos en la NSA, en SpaceX, en laboratorios de física en todo el mundo. Dame 15 minutos y esto estará en todas partes». Lyra, 7 intervino, su voz débil pero firme. «Eso iniciará una respuesta de nivel 4 del consorcio, podrían esterilizar el planeta antes que permitir que la información se propague». La señora Chen y Marcus intercambiaron una mirada, y en ese momento compartieron un entendimiento completamente humano. El riesgo valía la pena, porque vivir en una jaula dorada ignorando que era una prisión no era realmente vivir. «Entonces más vale que nos movamos rápido», dijo Marcus. Tomó a Lyra, 7 una vez más. Ella protestó que podía caminar pero claramente no era cierto, y siguió a la señora Chen hasta el acceso de ventilación justo cuando la puerta del apartamento principal explotaba hacia adentro y 3 figuras ingresaban al corredor, altas y amenazantes en armaduras que parecían líquido solidificado. Marcus vio todo esto en un vistazo por encima de su hombro mientras se deslizaba en el conducto de ventilación.
la señora Chen cerrando el acceso detrás de ellos y colocándose deliberadamente frente a él. Una anciana de 80 años enfrentando a soldados alienígenas con nada más que valentía y convicción. Adelante, jóvenes, la escuchó decir con voz firme, tengo algunas preguntas sobre sus técnicas de propulsión. Marcus no esperó para ver qué pasaría, se arrastró por el conducto estrecho y oscuro, Lyra, 7 moviéndose detrás de él con dificultad, su bioluminiscencia proporcionando una luz azul fantasmal que convertía el espacio claustrofóbico en algo sacado de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, excepto que esto era aterradoramente real. Podía escuchar voces amplificadas detrás de ellos, y luego un grito cortado que hizo que su estómago se retorciera, pero siguió moviéndose porque detenerse significaba que el sacrificio de la señora Chen no significaría nada. Tu especie, jadeó Lyra, 7 mientras se arrastraban, son dementes, ¿lo saben? Preferimos el término persistentes, respondió Marcus, y en cualquier otra circunstancia se habría reído de lo absurdo de mantener una conversación casual mientras huían de cazadores alienígenas a través de un conducto de ventilación. Pero su mente ya estaba 3 pasos adelante, planificando, calculando, adaptándose. El conducto se abrió finalmente a una cámara de alcantarillado más grande, el aire húmedo y cargado con el olor distintivo de sistemas de drenaje urbano, y Marcus ayudó a Lyra, 7 a descender antes de seguirla, sus zapatos chapoteando en agua que prefería no analizar. Sacó su teléfono, milagrosamente todavía tenía señal, y revisó el mensaje que había enviado, 47 respuestas en 5 minutos, la información propagándose como fuego en un bosque seco. Está funcionando, susurró mostrándole la pantalla a Lyra, 7, la información está en todas partes, cada científico, cada periodista, gente descargando los archivos, compartiéndolos, analizándolos. Ella lo miró con esos ojos imposibles y Marcus vio algo cambiar en su expresión, como si estuviera presenciando exactamente lo que había tratado de advertirle al consorcio, humanos ante lo imposible, respondiendo no con miedo paralizante sino con acción colaborativa y frenética. No entienden lo que han hecho, dijo ella, el consorcio no puede permitir esto, responderán con fuerza. Como para enfatizar su punto, el túnel tembló y el agua a sus pies se agitó con ondas concéntricas. Están usando pulsos sísmicos de rastreo, explicó Lyra, 7 nos encontrarán en minutos. Marcus la ayudó a caminar, su brazo alrededor de su cintura extrañamente delgada, moviéndose por túneles que conocía por mapas urbanos que había estudiado obsesivamente durante un proyecto universitario sobre infraestructura y evolución urbana, porque por supuesto que había hecho eso, su cerebro acumulaba información aparentemente inútil que ahora podía salvarles la vida. Llegaron a una intersección donde 4 túneles convergían y Marcus se detuvo, pensando rápidamente, necesitaban ventaja, necesitaban tiempo, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, Dr. Chen, soy Coronel Sarah Matthews, DARPA. Hemos recibido su información. Equipos en camino a su ubicación. Manténgase con vida. Cambiamos el juego hoy. Marcus sintió algo expandirse en su pecho, algo entre esperanza y determinación salvaje. Le mostró el mensaje a Lyra, 7, ¿ves? Esto es lo que no entienden sobre nosotros. No estoy solo, nunca lo estuve. Díganle a una persona humana que hay una amenaza y buscará ayuda. Dígale a un grupo de humanos que alguien está tratando de mantenernos en una jaula y se convertirán en una fuerza imparable. Lyra, 7 casi sonrió, una expresión extraña en sus rasgos alienígenas pero inconfundiblemente similar, por eso los temo, por eso vine a advertirles. El consorcio planea algo peor que cuarentena. Han visto sus avances en los últimos 50 años, la aceleración de su tecnología, su negativa a aceptar limitaciones. Planean un evento de extinción, hacerlo parecer natural, asteroide o pandemia o colapso climático. Tienen el voto, tienen los recursos, tienen... Se detuvo doblándose de dolor, y Marcus vio que la herida en su costado sangraba de nuevo, el azul bioluminiscente goteando al agua sucia. Tienen todo excepto una cosa, completó Marcus mientras rasgaba su camiseta para hacer un vendaje improvisado, no tienen nuestra absoluta terquedad para sobrevivir a toda costa. Envió su ubicación al número de DARPA y luego, en un acto de inspiración o demencia, hizo algo más, inició una transmisión en vivo en cada plataforma social que tenía, apuntando la cámara a Lyra, 7. Mi nombre es Marcus Chen, dijo a la cámara, su voz sorprendentemente firme, soy xenobiólogo en Seattle, y esto no es un engaño. Esto es primer contacto. Su nombre es Lyra, 7, viene del espacio,
y está aquí para advertirnos que hemos estado en cuarentena por 500 años por una civilización que nos teme. Que teme lo que podríamos convertirnos. Y tienen razón en tenernos miedo porque vamos a demostrarles exactamente lo que sucede cuando tratas de enjaularnos. El Stream explotó instantáneamente, miles de vistas convirtiéndose en decenas de miles en segundos, comentarios inundando la pantalla demasiado rápido para leerlos, y Marcus supo que había cruzado un punto de no retorno. El mundo estaba observando. El gato estaba fuera de la bolsa, y no había manera de que el consorcio pudiera contener esto ahora. Lyra, 7 lo miró con una mezcla de horror y admiración. Acabas de condenar o salvar a tu especie, posiblemente ambas. Marcus sonrió una sonrisa que no alcanzó sus ojos porque estaba aterrorizado pero también extrañamente exaltado. Bienvenida a la humanidad, donde jugamos al todo o nada porque ese es el único juego que sabemos jugar. El túnel explotó detrás de ellos con una luz cegadora que convirtió la oscuridad en día artificial, y Marcus apenas tuvo tiempo de empujar a Lyra, 7 hacia un conducto lateral antes de que la onda de choque los alcanzara, lanzándolos contra la pared de concreto húmedo con fuerza suficiente para dejarles sin aliento, pero incluso mientras caía mantuvo su teléfono en alto, la transmisión todavía activa. Millones de ojos ahora observando en tiempo real mientras las fuerzas del consorcio literalmente explotaban el subsuelo de Seattle para alcanzarlos. ¿Lo están viendo?, jadeó a la cámara, escupiendo agua sucia. ¿Ven esto? Esto es lo que hacen, esto es lo que han estado haciendo, y ya es hora de que termine. Los comentarios eran un río de shock, incredulidad, pero también, y esto era lo importante, de furia creciente y movilización, gobiernos confirmando lecturas de energía anómalas, militares en alerta máxima, científicos validando los datos que había compartido, y algo más, algo hermosamente humano, ciudadanos ordinarios organizándose, compartiendo ubicaciones de avistamientos similares en todo el mundo, patrones que el consorcio había logrado suprimir individualmente pero que ahora, conectados, formaban un tapiz innegable de interferencia sistemática. Lyra, 7 tosió, su sangre azul manchando sus labios plateados. Tu especie es increíble e imposible, lo sabes, ¿verdad? Marcus la ayudó a levantarse mientras escuchaba el sonido de botas militares humanas acercándose desde el túnel norte. DARPA había llegado ridículamente rápido, lo que sugería que ya estaban más cerca de lo que deberían estar, quizás ya sospechaban algo, y el zumbido distintivo de tecnología alienígena convergiendo desde el sur. Estaban atrapados entre dos fuerzas, pero en lugar de rendirse, el cerebro de Marcus ya estaba trabajando en el problema. Necesitaban que ambos grupos se encontraran, necesitaban testimonio militar de primera mano, necesitaban convertir este túnel en el escenario del primer contacto oficial e innegable entre la humanidad y el consorcio. Lyra, dijo rápidamente, ¿qué tan dispuesto está el consorcio a exponerse? ¿Atacarán tropas humanas a plena vista? Ella entendió inmediatamente hacia dónde iba. Su protocolo prioriza el secreto sobre todo. Si hay testigos militares con capacidad de documentación, deberían retirarse y... Se detuvo, sus ojos de galaxias ampliándose. Estás forzando su mano, los estás haciendo elegir entre el secreto y capturarme. Exactamente. Marcus sonrió mientras el primer escuadrón de soldados estadounidenses emergía del túnel norte, linternas tácticas cortando la oscuridad, armas levantadas pero con disciplina profesional, y al frente una mujer afroamericana de 40 y tantos años con insignias de coronel que solo podía ser Sarah Matthews. Dr. Chen, dijo ella con voz entrenada para mantenerse calmada bajo presión, pero Marcus podía ver el asombro apenas contenido en sus ojos cuando su linterna iluminó a Lyra. 7, vamos a necesitar que venga con nosotros, usted y su acompañante, ahora. Con mucho gusto, coronel, respondió Marcus, pero tenemos compañía del tipo que realmente necesitan ver para creer. Como si hubiera orquestado el momento perfectamente y en cierto modo lo había hecho, 3 figuras emergieron del túnel sur, las mismas que había visto en el edificio, soldados del consorcio en armaduras que parecían fluir como mercurio líquido, portando armas que brillaban con energía contenida, y el tiempo pareció detenerse mientras 2 fuerzas militares de 2 civilizaciones se enfrentaban en un túnel de alcantarillado bajo Seattle con el destino de la humanidad colgando en el balance. La coronel Matthews no titubeó ni un segundo, hizo señas a su equipo y súbitamente Marcus y Lyra, 7 estaban rodeados por un perímetro defensivo de soldados estadounidenses. Sus armas terrestres patéticamente primitivas comparadas con la tecnología alienígena, pero apuntando con firme determinación de todos modos. Identifíquense, exigió Matthews a los soldados del consorcio, su voz amplificada, y Marcus tuvo que admirar su absoluta negativa a dejarse intimidar por seres de otro mundo.
Uno de los soldados alienígenas habló, su voz pasando por un traductor que convertía sus armónicos imposibles en inglés funcional pero inquietantemente sin inflexión. Están interfiriendo en asuntos de jurisdicción del Consorcio Galáctico. La fugitiva Lyra, 7 ha violado los protocolos de cuarentena de nivel Omega. Entréguenla y esta transgresión será pasada por alto. Matthews miró a Marcus, luego a Lyra, 7, luego de vuelta al soldado alienígena, y en su rostro Marcus vio exactamente la respuesta humana que esperaba: absoluto rechazo a la autoridad no consensuada. Tengo malas noticias para usted y su consorcio, dijo Matthews, esto es territorio soberano de Estados Unidos, estas son personas bajo protección militar estadounidense, y a menos que tengan algún tratado que desconozco. Y claramente no lo tengo porque recién me enteré que existen hace 20 minutos, necesitan retirarse antes de que esto se convierta en un incidente diplomático entre especies. El soldado del consorcio se quedó inmóvil, probablemente comunicándose con sus superiores, y Marcus aprovechó el momento para hablar directamente a su transmisión en vivo, que ahora tenía, santo cielo, 18 millones de espectadores. Esto es historia viva. Gente. Primera confrontación militar entre humanos y extraterrestres. Recuerden este momento. Recuerden que no nos arrodillamos, que no nos rendimos, que cuando nos dijeron que estábamos en cuarentena como si fuéramos una enfermedad, dijimos no, gracias y nos mantuvimos firmes. Lyra, 7 susurró lo suficientemente bajo para que solo Marcus escuchara: vas a iniciar una guerra, pero en su voz había algo que no era exactamente desaprobación. Quizás era la emoción que sentía un científico observando un experimento fascinante desarrollarse, incluso si ese experimento podría terminar en desastre. ¿O vamos a terminar una? Que ni siquiera sabíamos que estábamos perdiendo, respondió Marcus justo cuando su teléfono explotó con notificaciones. La ONU convocando sesión de emergencia, China confirmando encuentros similares en Shenzhen, Rusia movilizando sus defensas espaciales experimentales, la Unión Europea demandando transparencia total, India lanzando 3 satélites de observación en lanzamiento de emergencia, y esto era hermoso. Ciudadanos comunes en todo el mundo saliendo a las calles no en pánico sino en protesta organizada, demandando respuestas, demandando que sus gobiernos respondieran, demandando que la humanidad dejara de ser tratada como prisionera en su propio mundo. El soldado del consorcio finalmente habló de nuevo: han sido advertidos. Las consecuencias de este curso de acción son su responsabilidad, y comenzaron a retirarse, pero la coronel Matthews tomó una decisión que Marcus reconoció como puramente, maravillosamente humana en su audacia calculada. Negativo, dijo con voz de acero, no van a ninguna parte sin una conversación más larga. Equipo Bravo, bloqueen su retirada. Si se resisten, respondan proporcionalmente. Era un farol masivo, armas humanas contra tecnología capaz de viaje interestelar, pero funcionó porque los soldados del consorcio se detuvieron, claramente no preparados para el protocolo de qué hacer cuando la especie en cuarentena simplemente se niega a reconocer su autoridad. Marcus casi pudo ver los cálculos sucediendo: atacar y revelar capacidades. Retirarse y mostrar debilidad. Negociar y reconocer implícitamente legitimidad humana. Estaban en un punto muerto mexicano subterráneo entre especies, y cada segundo que pasaba con 18 millones, ahora 23 millones, de personas observando, la narrativa del consorcio se desmoronaba. Lyra, 7 se adelantó separándose del soporte de Marcus, enderezándose a su altura completa de 2 metros a pesar del dolor evidente. Hermanos del consorcio, dijo en su lengua nativa, los armónicos haciendo vibrar el aire. Pero Marcus tenía su teléfono grabando y sabía que dentro de horas habría traducciones. Esto es exactamente lo que intenté advertirles. Los humanos no aceptan limitaciones impuestas externamente. No pueden ser contenidos mediante autoridad, solo mediante fuerza abrumadora, y si usan fuerza abrumadora contra una población civil, se convertirán exactamente en lo que sus protocolos pretenden prevenir: agresores genocidas. Ya perdieron. La información está distribuida. El mundo está observando. La única pregunta es si el consorcio será recordado como carceleros o como la civilización demasiado cobarde para dejar que la humanidad alcanzara su potencial. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo distante de agua y el zumbido de equipamiento militar de 2 civilizaciones. Entonces uno de los soldados del consorcio hizo algo inesperado: se quitó el casco, revelando un rostro que era como una mezcla imposible de rasgos insectoides y aviares, ojos compuestos que brillaban con inteligencia antigua. Y cuando habló su voz sin el traductor era como música de viento: Lyra, 7 tiene razón. Esto no es sostenible.
Solicito comunicación directa con autoridades de mando humanas. Matthews no perdió un segundo, concedido. Bienvenido a la Tierra, espero que esta sea la primera de muchas conversaciones más productivas. Y así, en un túnel de alcantarillado bajo Seattle, con agua sucia hasta los tobillos y un científico de 32 años transmitiendo todo en vivo a un planeta entero, comenzó la verdadera era del contacto humano alienígena. Las siguientes horas fueron un torbellino que Marcus experimentó en fragmentos surrealistas: evacuación a una instalación militar donde médicos humanos y Lyra, 7 comparaban notas sobre xenofisiología mientras trataban sus heridas. Llamadas con presidentes y primeros ministros que querían confirmar personalmente lo que habían visto, científicos del consorcio llegando con expresiones que Marcus había aprendido a reconocer como su equivalente de resignación exasperada, y en todas partes, en cada pantalla, la transmisión repitiéndose, analizada, diseccionada, convertida en el momento que dividía la historia humana en antes y después. Lyra, 7, ahora descansando en una cama de hospital con tecnología médica humana y del consorcio trabajando en tándem en una colaboración improvisada que habría sido impensable horas antes, lo miró con algo que definitivamente era admiración. 500 años de protocolos cuidadosos, de políticas diseñadas para manteneros contenidos, y tu especie los deshizo en una noche con nada más que terquedad y teléfonos móviles. Marcus se sentó en la silla junto a su cama, agotado hasta los huesos pero demasiado cargado de adrenalina para dormir. ¿Por qué lo hiciste realmente? ¿Por qué arriesgaste todo para advertirnos? Ella fue silenciosa por un momento, sus ojos de galaxias mirando algo distante, porque en 500 años de observaros, he visto algo que el consorcio se niega a admitir, que su paz, su estabilidad de 30.000 años, se ha vuelto estancamiento. No innovan, no arriesgan, no crecen. Simplemente existen. Y cuando vi lo que los humanos logran en una fracción de ese tiempo, las alturas que alcanzan precisamente porque no aceptan límites, comprendí que mantenerlos en cuarentena no protegía al universo de ustedes. Los protegía a ellos de enfrentar su propia irrelevancia. Marcus procesó esto, la enormidad de la idea. Nos tenían miedo no porque fuéramos violentos, sino porque éramos un espejo que mostraba lo que habían dejado de ser. Exactamente. Lyra, 7 sonrió y esta vez era definitivamente una sonrisa. Y ahora ese espejo está roto, y tendrán que decidir si se adaptan o se vuelven obsoletos. Irónicamente les están enseñando la misma lección que querían prevenir que enseñaran a otros. La puerta se abrió y entró la coronel Matthews acompañada de un representante del consorcio, una criatura que parecía estar hecha enteramente de luz cristalizada. Dr. Chen, hay personas que necesitan hablar con usted. Muchas personas. El Consejo de Seguridad de la ONU, el Parlamento del Consorcio vía enlace cuántico, y aproximadamente 200 medios de comunicación. Pero primero necesito que sepa, en las últimas 4 horas, 17 naciones han lanzado programas espaciales de emergencia, 53 corporaciones han formado un consorcio de desarrollo de tecnología interplanetaria usando datos que Lyra, 7 proporcionó y el mundo entero está unido de maneras que nunca había visto en mi carrera. Sea lo que sea que hiciste allá abajo, funcionó. Marcus se levantó tambaleándose ligeramente y miró por la ventana donde el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte de Seattle, excepto que ahora sabía que ese horizonte no era un límite sino un punto de partida. No hice nada especial, coronel. Solo hice lo que cualquier humano haría cuando le dicen que no puede hacer algo. Lo hice de todos modos, y luego reuní a todos los demás para ayudar. El representante del consorcio habló con voz como campanadas de cristal. El Parlamento ha votado suspender indefinidamente los protocolos de cuarentena de la Tierra. Consideran que el contacto total es ahora inevitable y la resistencia sería contraproducente. Sin embargo, solicitan negociaciones sobre términos. Términos, repitió Marcus, y algo en su voz hizo que Matthews casi sonriera. ¿Qué clase de términos? Tratados de no agresión, compartición de tecnología, protocolos de expansión territorial, las cosas normales que se negocian entre civilizaciones espaciales, explicó Matthews. Excepto que nosotros ni siquiera somos todavía una civilización espacial de verdad, señaló Marcus. Lyra, 7 intervino desde su cama, lo serán. En 50 años terrestres, probablemente tendrán colonias en una docena de sistemas. En 100, serán una fuerza mayor en la política galáctica. El consorcio lo sabe, por eso están negociando ahora, mientras todavía tienen algo que ofrecer que ustedes desean. Marcus pensó en eso, en la trayectoria que se extendía ante la humanidad, y sintió algo que no había sentido desde que era niño mirando las estrellas,
asombro puro y sin adulterar ante las posibilidades infinitas. Entonces supongo que será mejor que comencemos, dijo. ¿Por dónde empezamos? Matthews le entregó una tablet mostrando una agenda que se extendía por páginas, por el principio. El secretario general está esperando y después de él, bueno, prácticamente todos. Bienvenido a la diplomacia interestelar, Dr. Chen. Espero que esté listo para muchas menos horas de sueño y mucho más café. Marcus tomó la tablet, miró a Lyra, 7 quien le dio un gesto de aliento, luego a Matthews quien asintió con respeto profesional, y finalmente de vuelta a la ventana donde el sol ahora iluminaba completamente la ciudad, y más allá de ella, el mundo, y más allá del mundo, las estrellas que finalmente estaban al alcance. Esto es surrealista, admitió. Hace 12 horas estaba durmiendo en mi apartamento preocupado por plazos de publicación académica, y ahora estoy a punto de negociar el futuro de la humanidad en el cosmos. Bienvenido a la experiencia humana, dijo Matthews con sequedad. Nunca sabemos cuándo un día ordinario se convertirá en el día que cambia todo. Marcus no pudo evitar sonreír ante eso porque tenía razón. Esto era quintaesencialmente humano, ser arrojado a lo imposible y simplemente descubrir cómo hacerlo funcionar. Las siguientes semanas probaron ser exactamente tan caóticas como esperaba, negociaciones que se extendían hasta el amanecer, revelaciones tecnológicas que reescribían libros de texto, descubrimientos de que el consorcio había estado sutilmente influenciando todo desde accidentes de transbordadores espaciales hasta fracasos de sondas que la humanidad había atribuido a mala suerte o error. La indignación fue real y,